Tienes que implementar la norma 035 en tu empresa y estás pensando en contratar a un consultor para que la haga o inscribirte a un curso para hacerla tú mismo. Quédate en este video porque te voy a mostrar todo lo que tienes que saber sobre la norma 035 antes de contratar a un consultor o de inscribirte a un curso de capacitación. En Guía Coach estamos guiando tu camino. Mi gente, bienvenidas sean todas y cada uno de ustedes. He decidido hacer este video porque desafortunadamente hay empresas en el mercado que están ofreciendo la implementación de la norma 035 y tienen cierta falta de ética. ¿Por qué? Te están dando un software en el que puedes hacer los cuestionarios, te da un resultado y te emite un informe, pero no te la están cumpliendo al 100%. Por eso en este video te voy a dar 7 rubros que tienes que cumplir de manera obligatoria, de acuerdo a la ley. No es algo que me invente yo. Es de acuerdo a la ley para tener tu implementación de la norma al 100%. De esta manera puedas tomar una decisión completamente informada. Así que quédate con nosotros. Bienvenido. Bien, antes que nada quiero ponerte en contexto. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el primer lugar en estrés laboral. 75% de los mexicanos viven con estrés laboral en nuestro país. Únicamente nos siguen países como China con el 73%, a pesar de toda la población que tiene, y Estados Unidos con el 59% de su población con estrés laboral. Es por ello que con la finalidad de hacer frente a esta situación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó la NOM 035, la cual obliga a todos los centros de trabajo del país a prevenir factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral. ¿Y cuál es el objetivo de la norma? El objetivo de la norma 035 es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Pero, ¿qué son los factores de riesgo psicosocial? Bueno, de acuerdo con el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, la NOM 035, los factores de riesgo psicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos, o en su defecto a actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Es decir, a grandes rasgos, vamos a analizar todos aquellos factores de riesgo que se puedan ocasionar en el trabajador cierto tipo de ansiedad y de estrés derivado del trabajo, única y exclusivamente derivado del trabajo. No vamos a verificar, no son exámenes psicológicos para ver si traen algún trauma de la infancia o algo por el estilo. No, esto es derivado del trabajo. Obviamente ahí van a resultar muchas situaciones que pudieran derivar de algún trastorno de ansiedad que venga de la personalidad del propio individuo, pero nos vamos a enfocar específicamente en todos aquellos que puedan ocasionarse derivado de su puesto o del trabajo que está realizando. El alcance de la NOM 035 rige en todo el territorio nacional y aplica a todos los centros de trabajo, obviamente de acuerdo al número de trabajadores que laboren en él. Hay 3 grupos, hasta 15 trabajadores, de 16 a 50 y más de 51 trabajadores. Para cada uno de estos existen distinciones en la obligatoriedad de aplicación de la norma. No a todos les aplican las mismas reglas, vamos a verlas. Y antes de continuar quiero hacer una aclaración. ¿Qué es un centro de trabajo? Bueno, de acuerdo al Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su artículo 3º, fracción 4ª, dice que el centro de trabajo es el lugar o lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. Y aquí vamos con la aclaración. Si tú tienes una empresa y esta
tiene diversas sucursales, hay que hacer la implementación por cada centro de trabajo, no por la empresa en total, sino por cada uno de los centros de trabajo tienen que tener su propia implementación. Ahora bien, también quiero aclarar el término trabajador. Todos sabemos aquí qué es un trabajador. La Ley Federal del Trabajo lo define en su artículo 8 como la persona física que presta a otra, ya sea física o moral, un trabajo personal subordinado. Ojo, subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido para cada puesto o oficio. Bueno, ¿por qué lo aclaro? Porque ha habido muchas dudas con esta situación en la norma. Si tú tienes, aunque sea un solo trabajador en la nómina, te aplica la norma. No así tengas comisionistas. Los comisionistas tienen un trabajo subordinado, por lo cual entran dentro del concepto de trabajador. Sin embargo, si dentro de tu plantilla existen trabajadores que cobren por honorarios o que sean trabajadores por honorarios, estos no entran en la norma, ya que los trabajadores por honorarios son aquellos que prestan su servicio de una manera independiente a una empresa o individuo. Es decir, que no hay subordinación en este vínculo. Si bien la Secretaría del Trabajo ha abierto la posibilidad de que los trabajadores por honorarios puedan reclamar sus derechos, en esta norma no aplican los trabajadores que vengan por honorarios. Todos los demás sí. ¿Ok? Aclarado este punto, continúo con lo siguiente. Y bueno, que si es obligatoria, sí. El cumplimiento de la norma oficial mexicana número 035 es completamente obligatoria para todos los centros de trabajo en territorio nacional. Obviamente hay diversas situaciones dependiendo del número de trabajadores de la organización. Sin embargo, de no cumplirla, de no implementar la norma como tal, nos podemos hacer acreedores a una multa, ya que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, podemos obtener una multa de entre 250 hasta 5,000 unidades de medida y actualización, la famosa UMA, al patrón que no observe las instalaciones de sus establecimientos, las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de trabajo. Es decir, que nos podemos hacer acreedores a una multa de prácticamente $500,000 de pesos si no implementamos la norma en nuestras organizaciones. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones del patrón? De acuerdo a la ley, todos los centros de trabajo en territorio nacional, independientemente del número de trabajadores que tengan, están obligados a 1. Implementar y difundir por escrito una política de prevención de riesgos psicosociales. Así tengas un trabajador o tengas 100 trabajadores, tienes que tener una política de prevención de riesgos psicosociales implantada por escrito. Esta política debe considerar las acciones y las medidas que has tomado para prevenir las cargas excesivas de trabajo, las condiciones de seguridad e higiene, la interferencia en relación trabajo-familia, la violencia laboral, el liderazgo negativo, promover el sentido de pertenencia, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, así como la participación y comunicación de estos con sus jefes y los representantes del patrón. También la evaluación y el reconocimiento que se da a nuestros trabajadores. El patrón también se encuentra obligado a adoptar las medidas para prevenir y controlar los riesgos psicosociales. Lo mismo que pusimos en la política, pero tenemos que trabajar para adoptar esas medidas y llevarlas a cabo, que no se queden solamente en el papel. Es decir, estamos obligados como patrones a cuidar cada uno de estos puntos que vienen específicos en la norma. Un buen consultor o un buen curso de capacitación te va a dar opciones, el curso de capacitación te va a dar opciones para que tú puedas llevar a cabo eso en tu empresa, o el consultor que lleve a cabo la implementación en tu empresa va a ir de la mano contigo, con el Departamento de Recursos Humanos, con Dirección General, para que cada uno de estos puntos se cubran y se cumplan en el momento de la implementación. No te lo dejen ahí al aire para que tú hagas lo que puedas. No, un buen consultor te va a llevar de la mano para que puedan
implementar esto juntos en tu empresa. También estamos obligados a identificar y canalizar a los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo de trabajo. Para esto existe un cuestionario específico para poderlos identificar y en su caso poderlos canalizar. Otro punto es difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre la política de prevención de riesgos psicosociales, las medidas adoptadas, las acciones de control que estamos haciendo, así como los mecanismos de atención para ellos. De esta manera también las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Es decir, es nuestra obligación poner al alcance y a lectura de todos los trabajadores todas estas situaciones, así como también informarles qué son los factores de riesgo psicosocial y qué afectaciones a su salud puede tener el hecho de que estén expuestos a ellos. Esta es otra de las obligaciones. Asimismo, también debemos llevar los registros sobre las medidas del control adoptadas y los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron las evaluaciones o que se les comprobó la exposición a acontecimientos traumáticos severos. Es decir, necesitamos tener por escrito evidencias, registros, documental de todo lo que estamos llevando a cabo para que lo podamos integrar en una carpeta. Así como también este último párrafo lo voy a explicar un poquito más adelante, casi de inmediato, porque esto es una obligación que muchos patrones están dejando de lado. Como ya lo había mencionado, son 3 los grupos en los que tenemos que dividir las empresas para el alcance de la norma. Hasta 15 trabajadores, de 16 a 50 y más de 50 trabajadores. Estos son los incisos de la norma oficial mexicana que le aplican a cada una de ellas. Hablando de este grupo, pues bueno, las disposiciones que acabamos de ver son las disposiciones básicas de la norma y el grupo de hasta 15 trabajadores únicamente está obligado a cumplir con ellas. Sin embargo, como lo mencioné hace unos momentos, si existe evidencia de posibles alteraciones a la salud del trabajador, será obligación del patrón practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a dichos trabajadores. Este cuestionario de acontecimientos traumáticos severos, si detectamos que alguno tiene alguna afectación, ya sea física o mental, por esa situación que le ocurrió en el trabajo, es obligación del patrón practicarle exámenes médicos o evaluaciones psicológicas, canalizarlo al médico particular o al seguro social para que lo atiendan. Ahora, segundo grupo, de 16 a 50 trabajadores. Se obligan a las disposiciones básicas de la norma, más identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Existe un cuestionario para identificar y analizar estos factores dentro de la norma. Tenemos que aplicarlo adicional al de acontecimientos traumáticos severos. También este segundo grupo debe practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y o a factores de riesgo psicosocial. ¿Cómo lo vamos a saber? Precisamente con el cuestionario anterior, en donde hay un rubro sobre violencia laboral. Si ese rubro nos sale alto, tenemos la obligación de canalizar a los trabajadores para que les practiquen los exámenes correspondientes, ya sea médicos o psicológicos, y descartar cualquier alteración a su salud. Una vez que tengamos los resultados de la identificación y análisis, pues bueno, estamos obligados a emitir un informe o dictamen de dichos resultados para informarle tanto a los trabajadores como a la empresa, a los directivos, dónde estamos parados y cuáles son los pasos a seguir. Ya que a través de ese informe, bueno, podemos implementar un programa para la atención de los factores de riesgo psicosocial. De esta manera, en ese programa vamos a poner todo lo que tenemos que hacer en consecuencia de los resultados, ya sea cursos, ya sea cuestiones de protocolos, cuestiones que se tengan que hacer para poder prevenir, atender y erradicar todos estos factores de riesgo psicosocial. Y bueno, como ya lo vimos en las disposiciones básicas, estamos obligados a difundir y proporcionar la información a los trabajadores. En este caso, de los 16 a 50, tenemos que informarles sobre los resultados de estos cuestionarios. No específicamente de cada uno, sino un resultado en general de cómo salimos como empresa.
Por último, para este grupo también es obligatorio llevar registro. ¿De qué? Pues bueno, de las medidas adoptadas, de los resultados de la identificación, de los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron exámenes, de evidencia de todo lo que estamos haciendo. Todo tiene que estar documentado, todo tiene que estar evidenciado, porque la Secretaría del Trabajo nos lo va a pedir a través de sus inspectores. Ahora bien, hablemos del grupo más grande, de más de 51 trabajadores. Tienen que analizar, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, pero también tienen que evaluar su entorno organizacional. Todas las disposiciones que ya vimos, las básicas, las que le aplican al segundo grupo, pero a ellos también tienen que evaluar su entorno organizacional. Y de igual manera, con la inclusión del entorno organizacional, vamos a hacer prácticamente lo mismo, nada más incluyendo esta parte, vamos a publicar los resultados, vamos a generar un informe, a través de ello un programa de atención y vamos a llevar los registros de todo lo que hagamos, todas las evaluaciones, todas las evidencias, pero incluyendo el entorno organizacional para este tercer grupo de más de 51 trabajadores. Ahora bien, es fundamental contar con un manual de implementación para esta norma. ¿Por qué? Recordemos que cada 2 años tenemos que llevar a cabo la norma y en este se integran todos y cada uno de los documentos y evidencias generados durante la implementación, los formatos necesarios para la operación de la misma y las instrucciones y documentos para el seguimiento posterior a la norma. Recordemos también que el inspector de la Secretaría del Trabajo va a pedir evidencia documental y tener nuestro manual es una gran arma para poder enfrentar esa inspección. Un buen curso o un buen implementador de esta norma te va a dar el manual o te va a enseñar a hacer este manual. Es por eso que estamos convencidos que la implementación de la norma 035 se tiene que dar en 360 grados. Es decir, ahora que tienes toda esta información, antes de inscribirte a un curso o de contratar a un consultor que haga la norma, debes de asegurarte que cumpla con estos 7 puntos. ¿Cuáles? La política de prevención de riesgos psicosociales, si te inscribes a un curso te tienen que enseñar a hacerla o el consultor que vaya a implementarla a tu empresa tiene que darte la política. La evaluación, el consultor tendría que hacer la evaluación, tendría que aplicar los cuestionarios y de esta manera darte los resultados y el dictamen. O en su defecto, si tú te vas a inscribir a un curso, te tienen que enseñar a aplicar los cuestionarios, a interpretarlos y a calificarlos para que puedas obtener unos resultados fiables y de esta manera, a través de esos resultados, puedas emitir el dictamen, que te enseñen a hacer este dictamen. También en coordinación con el área de recursos humanos o con dirección general, con el área correspondiente, con la Comisión de Seguridad e Higiene, deben de generar un programa. Este programa, si hay un implementador haciéndolo en tu empresa, pues bueno, te va a llevar de la mano y en coordinación con ellos a implementar este programa para ver qué medidas de acción van a tomar. Si te estás inscribiendo a un curso, te deben de ayudar a hacer este programa o de enseñarte a hacer este programa para que tú, en coordinación con las áreas correspondientes, puedas implementar este programa y estas medidas de acción que van a tomar. Un buen implementador te va a ayudar, te va a llevar de la mano a implementar estas medidas de acción. No solamente se va a quedar en la prevención, no, te va a ayudar a que se solucionen los principales problemas que hayan salido en los resultados. Asimismo, el implementador te va a dar un manual o el curso te va a enseñar a hacer un manual para que tú lleves tu registro, tu evidencia documental, no solamente para que se la presentes al inspector de la Secretaría del Trabajo, sino para que en 2 años esto regrese. En 2 años tienes que volver a hacerlo. Todo este camino. Por eso es 360 grados. Por eso es fundamental que tú, antes de tomar una decisión, cheques que estos 7 puntos estén completamente cubiertos. Bien, mi gente, espero que este video te haya servido para poder tomar una decisión completamente informada. El Guía Coach cuenta con programas de implementación y de capacitación 360 grados para que puedas cumplir con la norma 035 en cualquier aspecto y en cualquier centro de trabajo.
Si te interesa, te dejo el link aquí abajo o aquí arriba en los comentarios para que tú puedas saber más sobre nosotros y saber más sobre nuestra propuesta. Mientras tanto, te platico que en los próximos días voy a estar lanzando una masterclass completamente gratuita y totalmente en vivo para enseñarte a implementar un protocolo contra la violencia laboral. Una de las medidas que podemos adoptar precisamente en la norma 035, en las medidas adoptadas, es precisamente este protocolo contra la violencia laboral. En 2020, la Secretaría del Trabajo, en plena pandemia, nos lanzó la obligatoriedad a todos los centros de trabajo para implementar y contar con un protocolo que prevenga, atienda y erradique la violencia laboral de los centros de trabajo. Te vamos a enseñar a hacerlo, te vamos a dar formatos, estate atento a nuestras redes sociales, síguenos para que te enteres sobre esta masterclass, te inscribas, es completamente gratuita y lo vamos a hacer completamente en vivo para que puedas resolver cualquier duda y juntos podamos llevar ese protocolo de violencia laboral a tu empresa. Mientras tanto me despido, que tengas un excelente día.